Pues historia e historias de nuestra comunidad, de nuestra tierra, de Castilla y León, identitarias de lo que es nuestra querida comunidad. De la mano de una nueva colaboradora también, vamos de novedad en novedad. Ella es Izaskun Álvarez, es profesora de Historia de la USAL, de la Universidad de Salamanca, y ya hace unas cuantas semanas, meses, la propusimos colaborar esta temporada con nosotros. Aceptó encantada y nos estamos felices por ello. Izaskun, bienvenida. Estoy encantada de estar aquí. Buenas tardes. Buenas tardes a los espectadores. Bueno, vamos a arrancar bueno, como estamos en la que estamos y la situación de pandemia que vivimos mundialmente, pero vamos a intentar circunscribir siglos atrás otras pandemias, otros contagios en Castilla y León que afectaron muy directamente a nuestra comunidad. En este caso, y yo creo que hoy podemos dedicarle unos minutos a la peste bubónica, peste negra, la muerte negra. Fue una epidemia terrible que asoló parte de Europa y del mundo de 1348 a 1353, pero con continuos brotes a lo largo del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XVI hasta el día de hoy, porque lamentablemente la peste en sus tres variedades no es una enfermedad erradicada y todavía la Organización Mundial de la Salud avisa y notifica brotes sobre todo en Asia y en Mongolia por ingesta de animales infectados, ¿no? Como la marmota. Muchas enfermedades se producen por zoonosis. ¿Qué es una zoonosis? Es cuando un animal infecta al hombre o un mosquito infecta a un ser humano con una bacteria. Claro, como que es algo similar a lo que ha ocurrido con el COVID, ¿no? Con la COVID-19, ese salto de animal a humano y bueno, esperemos que se pueda erradicar porque, como bien dices, hay enfermedades y pandemias que no acaban de solucionarse. ¿no? Durante toda la Edad Media y bueno, siempre las epidemias y las enfermedades han acompañado a la población humana, siempre. Somos los mejores... A lo largo de toda su historia. Toda la historia, sí, a lo largo de toda la historia siempre hemos tenido enfermedades. El siglo XX fue un siglo lleno de epidemias, lamentablemente, desde la gripe española de 1918, que yo creo que necesita un programa especial. Gripe española. Sí, la Spanish Lady era el nombre que recibía, mal llamada, porque su origen está en un campamento militar en Texas. Y bueno, sería muy interesante hablar de la politización de una enfermedad, en este caso de la gripe española, y que tiene muchas semejanzas con cómo está politizada, si me permites, Cristina, la COVID-19, ¿no? En este siglo XXI. Pero o sea, la peste... seguimos mal utilizando en su momento la historia porque no la contamos tal y como ocurrió. Manipulando manipulamos. La información de una epidemia y una enfermedad que tenga repercusiones poblacionales muy graves y grandes mortandades no son fáciles de poder manejar por ningún gobierno. O sea, los poderes las utilizan a su antojo, a su conveniencia, manipulando pueden manipular, esa realidad. Serían las primeras fake news, ¿no? Sí. Y sobre todo el negacionismo de una enfermedad como la gripe de 1918. Pero bueno, hoy vamos a dedicarlo a la peste que asoló Castilla. Asoló Castilla. Sí, a ver, hay que tener en cuenta que Castilla en el siglo XIV era toda la península, excepto la Corona de Aragón, el Reino de Navarra y bueno, Granada, que era territorio musulmán, y bueno, el Reino de Portugal. El resto era y que Castilla. Buena parte de esos territorios se fueron anexionando más tarde con los Reyes Católicos. Exactamente, ¿no? Entonces nos encontramos con una pandemia que llega probablemente de Asia, del Mar Negro. ¿Una vez más? Una vez más, sí, de Asia. Asia está estigmatizada.
parece que todo viene de allí, es como se construye un poco la otredad, ¿no? Y cómo llega probablemente por el Mar Negro, caravanas de la ruta a la seda, Mar Negro, del Mar Negro, llega al Mediterráneo, de Mallorca salta a la Corona de Aragón. Y bueno, también la ruta jacobea va a ser la ruta jacobea va a ser también una vía de contagio, los peregrinos que llegan a peregrinar, ¿no?, a Santiago de Compostela. Y bueno, también desde el Magreb, desde el norte de Marruecos, probablemente hubo un contagio y una vía de penetración de la peste negra, llamada así por las características hemorrágicas de la enfermedad, que las extremidades te las necrosaban, y de ahí que se llama peste negra, o peste bubónica también es otra variante por las bubas, ¿no?, por las bubas tanto en axilas como en el cuello, como en las ingles, ¿no? Y además era la peste hay que darse cuenta y hay que contextualizar que el siglo XIV es la Edad Media y que hay mucho miedo a todo, al día siguiente, a la noche. Hay miedo al castigo divino, ¿no? Y las epidemias y las enfermedades eran consideradas un castigo divino. Sí, sí, sí. ¿Cómo diezmaron la población castellana? Bueno, se calcula que en el periodo álgido de la peste, aunque ya he dicho que hay brotes sucesivos hasta el siglo XVII, por ejemplo, durante el reinado de Felipe II hubo un brote que llegó por Santander de un barco, el Rodamundo, que tiene ese nombre tan bonito, un barco que llega a Santander con lana de Flandes y que va a contagiar a todo Castilla, ¿no? Y estamos ante una pestilencia prácticamente absoluta, muy temida. Se calcula que España perdió en los momentos más graves de la crisis de la muerte negra, de la peste negra, más de 2 millones de habitantes de los 6 millones de habitantes que sabía. Pero sabemos poco, Cristina, sabemos no hay todavía. Sí, tenemos documentación, tenemos historiadores. Hay un historiador medievalista en mi facultad, Lorenzo Vaca, que lo ha estudiado, pero necesitamos saber más, ¿no? Porque necesitamos registros de mortandad. Muchas veces no había registros de los entierros porque hasta el pobre párroco había muerto. Era una peste además que se difundía muy bien por todas partes. O sea, ¿tenía un alto índice también de contagio? Claro, un alto índice de contagio. Primero por las bubas, que muchas veces se sajaban, y luego si era una variante neumónica a través de las gotículas de Fruge, que son las mismas, esas gotículas de Fruge. Por eso todos llevamos mascarilla, que transmiten también la COVID. Muchas enfermedades se transmiten por esas gotículas de Fruge. Entonces, aunque se confinasen las ciudades, que se confinaron, se cerraban las ciudades, cerraban puertas. Burgos Soria cerraba las murallas, pero a pesar de eso mucha gente, mucha población iba a otras partes y lo que hacían era producir más contagios. Date cuenta que la peste bubónica se transmite a través de las pulgas de la rata negra, sobre todo. Entonces es muy interesante esto de las epidemias, Cristina, es fascinante. Lo que veo es que es algo que se repite. Sí. Tenemos pestilencias a lo largo de la historia y algunas que son crónicas y que se han llevado por delante muchísima población. Y luego estamos en el siglo XIV. Pero a partir de 1492 sí podemos hablar de pandemia absoluta, porque se incorpora al conocimiento americano. Hay una especie de globalización. Exactamente. Ya, ¿no? Se abren las puertas del continente y desde americano. Castilla y desde Europa y desde España llegan enfermedades al Nuevo Mundo terribles, como el sarampión, la viruela. Claro, o sea, nosotros llevamos pero y ellos también nos traen, por ejemplo, la sífilis, el mal llamado mal español, mal de Indias, mal gálico. Con la sífilis nadie quiere quedársela, todo el mundo se las echa. Es una enfermedad que todo el mundo la espanta, pero fue terrible. Tuvo muchísimos millones de afectados, ¿no?, en toda Europa y en todo el mundo. Es fascinante. Oye, el San Roque. Ay, San Roque. El aniversario de San Roque y el término de cuarentena que se acuña. Se acuña. Mira, con la peste. A San Roque. San Roque sufre de peste y bueno, va a ser el santo dedicado a los afectados de la peste bubónica. Y hay muchas localidades de Castilla y León que tienen a San Roque como patrón por esa razón.
porque, por ejemplo, Villarcayo, mi querida Villarcayo, yo veraneado mucho tiempo en Villarcayo, entonces San Roque es el patrón de Villarcayo, de Roa también. El 16 de agosto. Creo que Exactamente, y luego, por ejemplo, de Santiago de Compostela. Todo el mundo cree que Santiago de Compostela, el patrón de Santiago de Compostela es Santiago. No es Santiago, no es Santiago, es San Roque, porque tuvo un brote de peste importantísimo. El patrón de Santiago de Compostela es San Roque. Entonces, muchas ciudades de Castilla y León, Navaleno, por ejemplo, en Soria también su patrón es San Roque, en muchas poblaciones. Y en Segovia también pueblos, ahora estoy recordando. Sí, muchísimos. San Sebastián también era un santo dedicado y que se paseaba en momentos de pestilencia, frías, por ejemplo, también tiene a San Sebastián como patrón. ¿Y la cuarentena? Y la cuarentena es porque la variante más importante de la peste cursan 40 días. Entonces, 40 días serán lo que se tenía confinada a poblaciones. De ahí que posteriormente el término se utilizara para confinar poblaciones o barcos que venían de otros lugares y que se les tenían cuarentena en depósitos. Por ejemplo, con la población esclava, porque la fiebre amarilla o el dengue, que son enfermedades de origen africana llevada por los esclavistas a América, y que es una hembra del mosquito Aedes aegypti, es un mosquito muy malo que hace que te contagies por una zoonosis también de fiebre amarilla. Bueno, pues en América la fiebre amarilla fue llevada por los negreros y por la población esclava, que hablaremos de la esclavitud y la relación de Castilla con la esclavitud. Con la esclavitud. ¿No? Sí. Qué interesante lo que tenemos que conocer a través de la experiencia y del conocimiento de esta gran profesora de la Universidad de Salamanca, Izaskun Álvarez. Gracias, bienvenida y enhorabuena por el primer día. Gracias.